Diversos sectores se oponen a la aplicación de una reforma fiscal que promueve el gobierno del presidente Luis Abinader. Conmemora el Día de la Raza. Se trata de una fecha simbólica en la historia de nuestro país. Si aún no te queda claro el significado de dicha conmemoración, quédate con nosotros para entenderla de una forma sencilla. Esta fecha es mejor conocida como el Día de la Raza y representa el inicio de la conquista del continente americano por los españoles, propiciándose el intercambio cultural, comercial y religioso. Desde España, los reyes Isabel I y Fernando V apoyaron el proyecto de Cristóbal Colón para explorar rutas marítimas hacia el occidente, para encontrar tierras ricas en especies y tesoros. Los reyes españoles nombraron a Colón como almirante, virrey y gobernador de aquellas tierras que pudiera descubrir. Además le otorgaron el derecho a recibir las ganancias que se pudieran obtener. Así, un 3 de agosto de 1492 partieron del puerto de Palos 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, al mando de Cristóbal Colón. El viaje tuvo una duración de 70 días, hasta que finalmente, una mañana del 12 de octubre, llegó el glorioso momento en el que Rodrigo de Triana, vigía de la Pinta, gritó que a lo lejos podía ver la tierra. Desembarcaron en el archipiélago de las Bahamas, al cual llamaron San Salvador. Con este hecho, los españoles lograron establecerse en el Caribe para marcar la conquista del continente americano. En México, en el año de 1929, el Congreso aprobó que el día 12 de octubre se celebrara el Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano. 12 de octubre, Día de la Raza, Día de la Hispanidad. En Estados Unidos comienzan a hablar de celebración del Día de los Aborígenes, de los indios de Norteamérica. Bueno, una fecha, la celebración con muchas contradicciones, pero 12 de octubre, la llegada de Colón, los españoles a América, un día como hoy. Y eso marca el encuentro de dos mundos, Europa y América. Para muchos, el comienzo del exterminio de la raza aborigen que habitaba América y sobre todo las islas caribeñas, en ese encuentro de dos razas, una dominante que vino en busca de oro, en principio especies aromáticas y otras cosas de la India. Sin embargo, Colón llegó a las Américas y se encontró con un nuevo continente que para los europeos lo descubrió. Para los habitantes de aquí no había descubierto nada porque ya estaba habitado. Históricamente nosotros como dominicanos, la primera isla donde llegó Colón y llegaron los españoles con sus 3 calaveras, encontramos el exterminio de nuestros aborígenes, de nuestros indios, y encontramos luego lo que somos, mestizos, una mezcla del blanco, del negro, del taíno. Precisamente eso somos los dominicanos. Esa mezcla que se dio, ese mestizaje que se dio entre los europeos, los españoles, los habitantes originales de esta isla, nuestros aborígenes, y los negros esclavos traídos de África por los españoles para trabajar en la industria azucarera y en la agricultura en la isla La Hispaniola, hoy República Dominicana, y Haití. Eso es lo que somos. Y precisamente hablar de Día de la Raza, no de la raza, sino de las razas. Y por eso algunos han optado por denominar este día como el Día de la Hispanidad. Bueno, usted sabrá de qué lado se coloca y cómo observar este 12 de octubre, que es la fecha que marca la llegada de Cristóbal Colón y los españoles a América. Bueno, miren, las vacunas y la exigencia de la resolución del Ministerio de Salud a partir del próximo lunes 18 de la tarjeta de vacunación con al menos 2 dosis el biológico contra el COVID-19 sigue causando reacciones a favor y en contra de diferentes sectores de la población. Algunos ven como muy buena y válida esta medida porque, a decir verdad, todos estamos cansados del COVID, todos estamos cansados de llevar mascarillas, del distanciamiento, del lavado de manos, de las medidas restrictivas que por fin se terminaron con el levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda, pero ya queremos salir del COVID. Sin embargo, el COVID sigue presente y aún seguirá presente, como lo hemos estado viendo
con las 2 dosis y hasta con 3 dosis. No importa si es de Pfizer o de cualquiera. ¿Y por qué le digo esto? Israel, el primer país que vacunó, que comenzó a liberar y a quitar todas las restricciones de sus ciudadanos después de la vacunación con 2 dosis de Pfizer, ha visto varios rebrotes a pesar de haber vacunado, colocado el biológico de Pfizer a su población. La mayor cantidad, hablamos de más de 60%, casi 70% de la población en Israel. Y luego de la aparición de la variante Delta, pues entonces nuevos brotes en Israel, más preocupación, y se ha estado aplicando la tercera dosis para personas envejecientes y con cierta comorbilidad. Entonces, lo mismo hemos visto en Estados Unidos, hemos visto en algunos países europeos, porque el COVID tiene esa capacidad de mutación y de transmisión, sobre todo con la variante Delta. En la República Dominicana, como hemos comentado y hemos dicho aquí en este programa, la vacunación iba muy bien. Y el ritmo de vacunación, y la gente comenzó a vacunarse, teníamos vacunas en existencia, mientras llegaban otras, y la gente hacía largas filas para colocarse la vacuna, en los primeros grupos, en las primeras fases, muy bien diseñado, muy bien organizado por el gobierno. Luego, evidentemente, todo esto comenzó a relajarse, comenzó a abrirse para que todo el mundo comenzara a vacunarse porque llegaban las vacunas. Y luego, entonces, el problema de comunicación y de información que hemos venido comentando también desalentó a muchos. Como hemos visto, aquí se ha colocado ya cerca de 12 millones de dosis. Específicamente, si buscamos el cuadro, señor director, y nos ayuda, específicamente en la República Dominicana se han colocado 12.125.221 dosis del biológico anti-COVID. Y de ese total, ya se andaba por casi 5 millones de dosis aplicadas. Y esto es importante porque es el ritmo que lleva la vacunación en la República Dominicana y cómo se ha estado aplicando. Bueno, ahí está, muy bien. Ahí está. No, hay uno más actualizado todavía, porque ese es el corte del 10. Ese es el corte del 10, señor director, que es el que tenemos, sí. Usted tiene razón. Pero le voy a mandar ahora, para que usted tenga ahí y se lo pueda mostrar a nuestros amigos televidentes, el nuevo total al corte de ayer, 11 de octubre. Eso nos indica, según el portal Plan Nacional de Vacunación, Vacuna TRD, se han aplicado 12.174.532 dosis del suero biológico anti-COVID. Y de ese total, la población completamente vacunada que tiene las 2 dosis es de 4.988.709. Con primera dosis se registran 6.155.094 y dosis de refuerzo, tercera dosis, 1.030.729 ciudadanos que se han aplicado la tercera dosis de la vacuna o del biológico anti-COVID. Hoy, el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, pues hablaba de la resolución que va a entrar en vigencia, entraría en vigencia el próximo lunes, y mediante la cual se exigirá la presentación de la tarjeta de vacunación con las 2 dosis del biológico contra el COVID en restaurantes, en lugares públicos, en lugares cerrados, en el transporte público, en supermercados, en bancos y demás. Entonces dice el ministro de Salud que esa decisión se tomó amparada en la Ley General de Salud. Y además anunció que a partir del lunes el Ministerio de Salud Pública estará enviando inspectores aleatoriamente a diversos lugares para observar, para vigilar si se está cumpliendo con la normativa, con la resolución. Hay que esperar y hay que ver porque diversas entidades y diversos sectores ya han elevado recursos al Tribunal Superior Administrativo para detener la aplicación de esta resolución, por un lado, detener la entrada en funcionamiento
dejarla sin efecto y por otro lado que sea suspendida. Un recurso de amparo, de emergencia, y vamos a ver eso también. O sea, eso va concomitantemente mientras la gente acudió el fin de semana a vacunarse. Vamos a ver las declaraciones del ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, al respecto. Nuestros expertos y abogados, que eso se va a discutir y se va a analizar ese recurso de amparo que han hecho. Nosotros nos basamos en la Ley General de Salud, la 4201, que en época de epidemia se pone una serie de normas y reglas para evitar el contagio y la protección de la mayoría. En base a eso es que nosotros hemos aplicado la nueva resolución 0048. Ministro, hay un aumento en el tema de la... Como dice la resolución, acuérdate, esto no es un estado de sitio, sino un monitoreo que hace Salud Pública con sus inspectores. O sea, nosotros vamos a ir rodando al azar y vamos viendo las instituciones que están cubriendo esta resolución. Nosotros lo que queremos, yo felicito a todo el empresariado de bancos, de supermercados y otros negocios que yo veo que siempre tienen en sus entradas su gel y su temperatura. Ahora lo que van a exigir es que enseñen la tarjeta, es cuánto solamente. Y disfrutar todos de la compañía saludable, de todo el que esté en un lugar que esté vacunado. Sí, pero no es que va a tener una gente así parada, fija. Son inspectores que van monitorizando y viendo el cumplimiento de las medidas. Cada banco, son muchísimos en el país, más que todos los inspectores. Yo he visto que cumplen con esta resolución. Pues te enseñas tu tarjeta y entras sin problema, es lo que queremos. Gracias. Bueno, ahí estaban las declaraciones del... Vamos a poner, señor director, por favor, la última parte con las cifras que da el señor ministro de Salud sobre la cantidad de vacunados después que se hiciera el anuncio en el fin de semana. Vamos a escuchar. Esto no es un estado de sitio, sino un monitoreo que hace Salud Pública con sus inspectores. O sea, nosotros vamos a ir rodando al azar y vamos viendo las instituciones que están cubriendo esta resolución. Nosotros lo que queremos, yo felicito a todo el empresariado de bancos, de supermercados y otros negocios que yo veo que siempre tienen en sus entradas su gel y su temperatura. Ahora lo que van a exigir es que enseñen la tarjeta, es cuánto solamente. Y disfrutar todos de la compañía saludable, de todo el que esté en un lugar que esté vacunado. Sí, pero no es que va a tener una gente así parada, fija. Son inspectores que van monitorizando y viendo el cumplimiento de las medidas. Cada banco, son muchísimos en el país, más que todos los inspectores. Yo he visto que cumplen con esta resolución. Pues te enseñas tu tarjeta y entras sin problema, es lo que queremos. Gracias. Ayer se vacunaron 50,000 personas y de primera dosis 20,000. Y anteriormente lo eran 6,000 y 5,000 primera dosis. Ayer 20,000 en primera dosis. Bueno, ya ahí acaban de escuchar al ministro de Salud. Muy bien, 50,000 personas se vacunaron ayer. Para que usted vea, el dominicano a veces hay que meterle miedo, hay que empujarlo para tomar decisiones. Cuando usted ve el cuadro, si podemos colocarlo nuevamente, señor director, al corte de ayer de la cantidad de vacunados, usted se da cuenta que hay más de 6 millones de ciudadanos que se pusieron ya la primera dosis, pero por moroso, por dejar la cosa para última hora, para dejarlo para después. Algunos se meten en miedo viendo informaciones y noticias, otros lo consideran, algunos por las reacciones que tal vez le ha provocado el biológico, porque provoca reacciones no tan masivas, pero provoca reacciones, porque el problema es la información, hay que decir las cosas como son. Hay gente que el biológico le ha provocado reacciones adversas y entonces tiene miedo de irse a colocar la segunda dosis. Y hay que explicar, como todo medicamento, que hay medicamentos que provocan reacciones, cierto tipo de reacciones. Simple, porque es la información y científicamente está demostrado y es así. Entonces, pero la gran mayoría es por morosidad. Mire ese cuadro, más de 6 millones, en total, 6.155.094 ciudadanos se colocaron la primera dosis. Es decir, que hay más de 6 millones de personas por ahí con la primera dosis que no ha ido a colocarse la segunda. Y entonces, de alguna manera, lo que ha buscado, interpreto yo, y aunque esto tiene un tema de legalidad
y hablamos de violaciones de derechos fundamentales consagrados en la Constitución, algunos juristas dicen que es violatoria la Constitución, otros juristas dicen que no, porque siempre hay el grado de interpretación, ¿verdad?, de la Constitución, de las leyes y de todo lo demás. Hay que decir que la Ley General de Salud se votó y se estableció mucho antes de la Constitución del 2010, que es la que consagra los derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos fundamentales, hablamos de derecho a circulación, libre tránsito, asociación, a reunión, a todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí viene la interpretación de muchos juristas, y ustedes escucharon aquí anoche al doctor Marino El-Sevif con su punto de vista, y entonces, evidentemente, lo que vemos en la realidad. ¿Qué es lo que vemos en la realidad? Que vacunados y no vacunados se contagian y contagian del COVID. Esa es la realidad. Usted puede estar vacunado y usted puede contagiarse del COVID. Y usted no sabe si quien lo puede contagiar es alguien que no se vacunó, es un asintomático o es un vacunado al igual que usted. Así está demostrado. Entonces, que hay que seguir usando la mascarilla, que debemos seguir observando el distanciamiento, que debemos seguir utilizando gel, la higiene y todo lo demás. Es igual para todos, para vacunados y para no vacunados. Entonces, es problemático usted establecer una segregación de vacunados y no vacunados en la sociedad dominicana, porque hablamos entonces de derechos consagrados en la Constitución de la República, mi punto de vista, mi forma de verlo. Que usted diga que los no vacunados que lo dejen encerrado en su casa. ¿Cuál es la razón científicamente hablando? La Organización Mundial de la Salud no ha establecido esa ordenanza, ni podemos verlo así. Y entonces hay que ver, esto es muy peligroso, por eso se estableció los juicios y el Tratado de Nuremberg, del cual nosotros somos signatarios, porque así comenzó Adolfo Hitler y los nazis. Y así comenzaron momentos de exterminio en diferentes pueblos y diferentes estadios de la sociedad y en la historia con ese tipo de situación. Así estaba el racismo en los Estados Unidos con los negros. Segregación, los blancos a un lado, los negros a otro. Los negros no pueden caminar por donde caminan los blancos. En el autobús los negros están parados y si hay un asiento ocupado por un negro y llega un blanco, tiene que dárselo al blanco. Eso es peligroso. Y en medio de todo lo que estamos viviendo, que quizás usted no lo ve así, porque tal vez usted tiene otro punto de vista y lo ve desde la realidad de la salud, de que estamos en medio de una pandemia, pero esto es peligroso en medio del pensamiento del progresismo, la progresía, y lo que se quiere establecer a nivel mundial con un nuevo orden mundial. Y esto es peligroso. Entonces, hay varios recursos que ya se han elevado en contra de la resolución del Ministerio de Salud. Un par de abogados acudieron ayer al Tribunal Superior Administrativo y hoy lo hizo el pastor Carlos Peña, que es presidente del partido Generación de Servidores. Acudió al Tribunal Superior Administrativo para depositar 2 recursos, por medio de los cuales se busca la suspensión y la nulidad de la resolución número 000048, emitida en fecha 8 de octubre de este año por el Ministerio de Salud Pública, y al tiempo que está solicitando una medida cautelar para que la referida resolución sea suspendida en su aplicación. Vamos a ver las declaraciones de Carlos Peña, presidente del partido Generación de Servidores. Hemos venido a presentar 2 instancias ante el Tribunal Superior Administrativo. Primero, la solicitud de medida cautelar para que se suspenda la aplicación y la ejecución de esta resolución del Ministerio de Salud Pública que limita las libertades de los dominicanos. Y el segundo es un recurso contencioso administrativo con el cual buscaremos anular pura y simplemente esta resolución por ser ilegítima, por violar derechos fundamentales de los dominicanos, como es el derecho a la igualdad. El gobierno totalitario encabezado por el PRM y sus fuerzas aliadas, que está creando 2 tipos de dominicanos, un dominicano clase A y un dominicano clase B, cuando la Constitución establece que todos los dominicanos somos iguales. Esto no es una lucha de vacunados contra no vacunados, esta es una lucha por la libertad.
Si hoy le permitimos al gobierno que limite nuestras libertades y que nos diga dónde podemos ir y dónde no podemos ir, mañana preparémonos porque será ese mismo gobierno el que nos va a ordenar a nosotros qué van a estudiar nuestros hijos, qué van a comer nuestros hijos, qué pueden creer nuestros hijos, hasta nuestras creencias nos la van a conculcar. Aquí, como ya no hay argumentos para convencer, se está acudiendo a la represión. Este es un gobierno represivo que esperamos que no utilice a partir del lunes sus fuerzas policiales represivas para atacar a los dominicanos. Somos libres y la Constitución nos garantiza la libertad plena y absoluta. Aquí el tema es de libertad y garantía del derecho constitucional. La libertad no puede estar en juego. Se ha jugado con la energía eléctrica, se ha jugado con la seguridad social, se ha jugado con muchas cosas. No podemos jugar con la libertad que la conquistaron otros a precio de sangre para que hoy la disfrutemos. Como no han podido convencer, ahora van a acudir a la represión. Y eso no se puede permitir en el siglo XXI, después de nosotros haber atravesado todos los momentos históricos que hemos atravesado. El sector empresarial debe abrir los ojos. Estamos ante un gobierno. Bueno, ahí veíamos y escuchamos a Carlos Peña, presidente del partido Generación de Servidores, al depositar estos dos recursos ante el Tribunal Superior Administrativo, y vamos a ver cuál va a ser el destino. Ya decía el ministro de Salud que los abogados del Ministerio de Salud estaban estudiando los recursos para defender la aplicación de esta resolución del Ministerio de Salud que a partir del lunes pide que se exija la tarjeta de vacunación en diversos lugares públicos y privados, así como el transporte. A propósito del transporte público de pasajeros, el director de la ONSA, Radamés González, anunció que ya se están preparando para comenzar a exigir la tarjeta de vacunación a los usuarios de los autobuses de la ONSA. Veamos sus declaraciones. Queremos hacer un llamado a todos los dominicanos y muy especialmente a los que utilizan el transporte público, a que por favor se vacunen para nosotros poder contrarrestar este virus que ha acabado con la vida y la paz social. Bueno, ahí están las declaraciones de González. A partir del lunes, si el Tribunal Superior Administrativo no toma una decisión contra la resolución del Ministerio de Salud y los recursos que han sido elevados, o si el Gabinete de Salud o el presidente Luis Abinader no toman otra decisión para dejar sin efecto esta resolución, que como les digo, tiene mucha gente a favor y tiene mucha gente en contra sobre su aplicación. Vamos a hacer una pausa, manténgase con nosotros, seguimos en Primer Plano.